vosotros, hermanos, Dios les bendiga, esperando que todos se encuentren con bien. Y me gustaría, hermanos, en esta noche compartir con ustedes un pequeño devocional para la familia. Es muy importante en estos tiempos, hermanos, ya que los templos, las iglesias, las reuniones, las actividades, todo lo que hacemos en la iglesia está en una pausa ya por mucho tiempo. Y me gustaría, hermanos, de que mientras puedan, escuchen y hagan devocionales con su familia, que es lo más importante, hermanos. La comunidad, el mundo, hermanos, va hacia una dirección, podemos decir, equivocada, que no van bajo los principios y las regulaciones de Dios. Y me gustaría, hermanos, entrar en este devocional de la familia, pero también me gustaría iniciar con una oración pidiendo su dirección de su Espíritu Santo para que guíe a nuestra mente, nuestro corazón y que sea de bendición. Padre Santo que estás en el cielo, Señor, santificado sea tu nombre. Gracias, Eterno, por la oportunidad que nos das, Padre, de poder estudiar tu palabra, de poder tenerla como una guía, Señor, en estos tiempos de pandemia, en estos tiempos de confusión, Padre Santo. Que siempre sea ella que nos dirija y que siempre sea tu Espíritu Santo quien tome las decisiones, Señor, en nuestra vida, Señor. Protégenos. Gracias te damos por la salud de estos momentos, Señor, y sé con nuestro hogar, Padre Santo, y con nuestros hermanos. Y abre, Señor, nuestra mente y nuestro corazón al estudiar tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Si tienen sus Biblias, hermanos, me gustaría que abran sus Biblias en el capítulo 24. El versículo es el 15, hermanos. Y quiero hablar de Josué. Es interesante porque es el último capítulo de Josué. Y encontramos aquí, hermanos, una instrucción de Josué que me impactó, hermanos. Porque si conocemos la vida de Josué, hermanos, en todos los capítulos de primera de Josué hasta Josué 24 vemos a un Josué, hermanos, guerrero que pelea, asesina, hermanos, pero es conforme a la obediencia de Dios. Pero lo impresionante, hermanos, de toda la vida de Josué, hermanos, no se menciona algo de su familia, pero lo mencionamos al final como buenas noticias. Y es importante, hermanos, dice el versículo 15 del capítulo 24, dice, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres, cuando estuvieron en la otra parte del río, a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, que yo y mi casa serviremos a Jehová. Esa última parte, que yo y mi casa serviremos a Jehová. Llegamos al final de la vida de Josué. Llegamos al final, hermanos, donde Josué tenía un trabajo que hacer conforme a la voluntad de Dios. Pero resalta este otro liderazgo de Josué. Si vemos, hermanos, para explicar esto, si vemos en el versículo 1, hermanos, que Dios planifica todo para nosotros o para Israel. Lo tiene ya todo, hermanos, donde Israel simplemente, hermanos, tiene que obedecer, donde Israel simplemente tiene que ir al camino donde Dios está abriendo, hermanos. Y en el versículo 1, hermanos, Dios habla a los padres, a los líderes. Y dice el versículo 1, dice, y juntando Josué todas las tribus de Israel en Siquem, llamó a los ancianos, son líderes, a sus príncipes, que son líderes que siguen, a sus jueces y a sus oficiales, y presentáronse delante de Dios. Y dice el verso 2, y díjolo Josué a todo el pueblo, así dice Jehová, Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente en la otra parte del río, es saber, Tare, padre de Abraham y de Nacor, servían a dioses extraños. Quiero que veamos algo importante aquí, hermanos. El mundo va hacia una dirección, pero no quiere decir que nosotros también vamos a ir a esa dirección. Y la palabra de Dios nos enseña, hermanos, de que Dios primero habla a los líderes, pastores, maestros, líderes de las clases, pero lo más importante, hermanos, y nuestro primordial liderazgo es nuestro hogar. Y aquí lo vemos en la Biblia, hermanos. Que Dios habla a todos estos departamentos, pero también, hermanos, habla al pueblo.
Y Dios presenta algo aquí importante, hermanos. Dice que Él se presentó o estuvo con el padre de Abraham. Y no tan solo Él, dice, y Abraham y a Nacor, hermanos. Y dice el versículo 3, y yo tomé a vuestro padre Abraham de la otra parte del río y lo traje a la tierra de Canaán. O sea, Dios, hermanos, les está enseñando al pueblo de Israel que Él ya tenía todo preparado para ellos. Que Él ha hecho todo para ellos. Y les empezó a explicar desde el principio de ellos que comenzó, hermanos, con Abraham, padre de naciones. Y como padre de naciones, hermanos, Dios lo bendijo porque Abraham no podía tener descendencia, no podía tener hijos, hermanos. Pero vemos la providencia de Dios. Y dice el versículo 3, hermanos, en la segunda parte dice, y lo traje por toda la tierra de Canaán y aumenté su generación y le di a Isaac. Dios lo bendijo. Como padre, Dios lo bendijo, hermanos, porque Él tenía un plan como padre de familia, hermanos, y es lo que hablaba Josué a los padres. Si ustedes quieren servir a la primera generación como sus padres del otro río, háganlo, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y no tan solo eso, hermanos. Se brinca de Abraham, se brinca a Moisés y Aarón, el versículo 5, y yo envié a Moisés y a Aarón. Y el versículo 6 dice, y saqué a vuestros padres de Egipto. Nuevamente, hermanos, está mencionando padres. Porque el padre, hermanos, es la cabeza del hogar, el padre es el líder del hogar, hermanos. Y si el padre está bien con Dios, hermanos, toda la familia va a estar bien con Dios. Y Josué les está dejando saber a Israel que comenzó con los padres. Y el versículo 7 ya viene Israel. Y como ellos clamaron a Israel, Él puso oscuridad entre vosotros los egipcios y hizo venir sobre ellos el mar, los cuales los cubrió, y vuestros ojos vieron lo que hice en Egipto. Después estuvisteis muchos días en el desierto. Y el versículo 8, y os introduje en la tierra de los amorreos. Pero fíjense lo importante, hermanos, de esto. El versículo 3, hermanos, dice que ellos tenían que pelear por la tierra de Canaán. Pero no iban a tener que trabajar para vivir en ella. Dice el versículo 13, y os di la tierra por la cual nada trabajasteis. Y las ciudades que no edificasteis, en las cuales muráis, y de las viñas y olivares que no plantasteis y comisteis. Es importante, hermanos, porque se me viene a la mente aquel verso en Efesios donde dice que somos salvos por gracia, no por obras para que nadie se gloríe. No hay nada que podamos ser, hermanos, para ser salvos. Solamente la gracia de Dios. Y es lo que tenía Israel, hermanos. La gracia de Dios. Tenía Dios plantado todo para ellos. Y Josué se los dejó saber de que Dios actuó primero para que ellos pudieran tener la tierra prometida. Y es importante, hermanos, porque la Biblia nos enseña que Jesús, hermanos, estaba en el mundo reconciliándonos con Dios al mismo tiempo, hermanos. Pero la pregunta de aquí, hermanos, es, ¿vamos a llevar nuestra familia hacia la dirección de Dios, hermanos? ¿Vamos a llevar nuestra familia hacia la voluntad de Dios? Porque el mundo va por un camino, pero no quiere decir que nosotros vamos a seguir los muchos. Eso no debe suceder, hermanos. Debemos elegir, hermanos, servir a Dios con nuestro hogar. Y son generaciones, hermanos. Esta generación no entró en la tierra prometida y Josué le habla a la nueva generación. Y les dice, tus padres adoraron a aquellos dioses del otro lado del río. Decidan ustedes. Es una decisión, hermanos. Y antes de que hagas esa decisión necesitas ver lo que Dios hizo primero y no lo que el mundo está ofreciendo.
Y realmente estamos viendo que Dios dio mucho, que Dios dio todo, hermanos, para que pudiéramos estar aquí y para que pudiéramos tomar una decisión. Y dice Josué, hermanos, porque yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué tenía un trabajo que hacer delante de Dios, hermanos. Era tomar la tierra de Canaán y repartir la herencia a los hijos de Israel. Dios nos da un trabajo, hermanos. Y aparte de ese trabajo, o sea, de nuestro liderazgo en la iglesia, también viene nuestra familia. Y vemos el versículo 28, hermanos, para ir finalizando. El versículo 28 nos dice, hermanos, que Josué llevó a cabo el trabajo de Dios también. Dice, y envió Josué al pueblo, cada uno a su heredad. Y el 29 dice, y después de estas cosas murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová. ¿Cómo murió, hermanos? Siervo de Jehová. ¿Cómo murió, hermanos? Un corazón lleno de paz, sabiendo que su casa fue salva también, hermanos. Quiero que tomen en cuenta esto, hermanos. En toda la vida de Josué, no menciona su casa. No se menciona que él era un hombre que llegaba a su casa, que estaba arreglando su casa. No se menciona a sus hijos, hermanos. No se menciona lo que hace él en su casa, sino vemos lo que él hace por el Señor. Pero sabemos que en la vida de Josué, hermanos, en su corazón estaba también su casa. Y Josué pudo decir, hasta aquí llegamos, pero hasta aquí llegué con mi familia. Y mi familia entró en la tierra de Canaán. Es hermoso eso, hermanos, que podamos decir con esa seguridad que yo y mi casa serviremos a Jehová. Nuevamente les repito, hermanos, que no depende de lo que haga el mundo, hermanos. Es lo que Dios quiere que hagamos. Y más que nada, hermanos, podemos conocer la voluntad de Dios, pero lo importante es tomar esa decisión, hermanos. No olvidar que nuestro liderazgo primero es nuestro hogar, hermanos. Estamos viviendo unos tiempos peligrosos, unos tiempos de enfermedad, de pandemia, hermanos. Unos tiempos donde se está levantando el racismo, hermanos, donde las personas no tienen identidad, hermanos. Pero como hijos de Dios tenemos una identidad. Tenemos los mandamientos que nos identifican. Pero más que nada, hermanos, tenemos a Dios, que es sobre todas las cosas. Y a Él debemos de seguir y servirle con nuestra familia, hermanos. Mi deseo es que Dios les bendiga, hermanos. Que la paz de Dios siempre gobierne en sus hogares, en sus vidas. Y nos vemos hasta la próxima, hermanos. Paz a vosotros.